El cerebro. Las funciones del encéfalo son tan admirables como misteriosas. En el encéfalo se generan el pensamiento, las creencias, los recuerdos, el comportamiento y el estado de ánimo. El encéfalo es la sede del pensamiento y la inteligencia y el centro de control de todo el organismo. Coordina la capacidad para moverse, tocar, oler, saborear, oír y ver. El encéfalo analiza todos los estímulos, tanto los procedentes de los órganos internos como los que proceden del exterior. También es el órgano que determina el ánimo, los niveles de conciencia y el estado de alerta. La médula espinal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. Está constituida por nervios que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. Es también el centro regulador de los reflejos. El encéfalo constituye varias partes del sistema nervioso central, por eso se divide funcionalmente en tres sectores, los cuales se denominan como rombencéfalo, prosencéfalo y mesencéfalo. Son zonas del cerebro que se ubican por encima de la médula espinal. El rombencéfalo coordina diversas funciones, por eso es un área necesaria e importante para el ser humano. Se compone por el cerebelo, bulbo raquídeo y el puente de Baroglio. Entonces son partes del cerebro que se encargan de la funcionalidad de la zona de la cara, cuello y de los movimientos. Sus partes controlan la coordinación, movimientos, equilibrio, entre muchas más funciones. El cerebro está compuesto por tres grandes partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. El prosencéfalo, también conocido como cerebro anterior, es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Está formado por el telencéfalo, el área con todos los pliegues y surcos que se suele ver en las ilustraciones del cerebro. El telencéfalo contiene la información que, básicamente, te convierte en quién eres: tu inteligencia, tu memoria, tu personalidad, tus emociones, tu habla y tu capacidad de sentir y de moverte. En la parte interna del prosencéfalo se encuentra el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. El mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, situado debajo de la parte central del prosencéfalo, actúa como un maestro de ceremonias, coordinando todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. El término ganglios basales o núcleos basales se aplica al conjunto de masas de sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral, o estas son cuerpo estriado, amígdala cerebral o núcleo amigdalino. Estos desempeñan un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario. Lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, mientras que el lóbulo occipital es el responsable de la visión. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído. El hipocampo es una estructura del cerebro embutida profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral. Es una parte muy importante del sistema límbico, ya que desempeña el estímulo, las emociones, el aprendizaje, la memoria y la navegación espacial. Es una estructura ESDA, formada dentro del aspecto intermedio del lóbulo. Córtex o corteza cerebral, también llamada materia gris, es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. También la información recogida por los 5 sentidos llega al córtex cerebral. Después, esta información se envía a otras partes del sistema nervioso para su procesamiento. El telencéfalo se divide en dos mitades llamadas hemisferios. Están conectadas por parte central mediante un haz de fibras nerviosas que permiten que se comuniquen entre sí. El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y subjetivo. El hemisferio derecho se considera el lado más intuitivo, creativo y subjetivo. El funcionamiento básico del sistema nervioso depende en gran medida de unas células diminutas llamadas neuronas. Neuronas sensoriales envían información sensorial al cerebro desde los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Las neuronas motoras envían mensajes procedentes del cerebro al resto del cuerpo.
El sistema nervioso central se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentimientos. Es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos. De esta manera, el sistema nervioso central se vale de las neuronas sensoriales y motoras, del encéfalo y la médula espinal para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe, teniendo la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizaje y distinguir emociones. El sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. Este está formado por los nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos con el cerebro, pares craneales. Los nervios que conectan la médula espinal con el resto del organismo, incluidos los 31 pares de nervios espinales. El sistema nervioso autónomo es una división semiautónoma del sistema nervioso que inerva virtualmente todos los órganos del cuerpo. Su función es mantener y optimizar las condiciones para la supervivencia. Este ajusta la presión arterial y la frecuencia cardíaca para suplir las necesidades circulatorias del cuerpo, que pueden variar enormemente desde el sueño en decúbito supino a un ejercicio físico vigoroso.